¿Crees que los gatos realmente tienen 9 vidas? ¿Qué pasaría si uno de ellos hiciera todo lo posible para no perderse nunca el último? Si te gustan las historias de terror lleno de suspenso y misterio, deja el como, si suscríbete al canal y activar el campana para que no te pierdas ningún contenido escalofriante. Megafonía Calavera y por supuesto, comenta abajo, ¿te atreverías a adoptar un gato con un pasado oscuro? Ahora apaga las luces, ponte los auriculares y prepárate para descubrir la historia de la 9ª vida, el gato que no quería morir. La noche era fría cuando Marcos conoció al gato por primera vez. Regresaba exhausto del trabajo, abriéndose camino por una calle menos transitada, cuando un maullido largo y prolongado llamó su atención. En la acera, empapado por la fina llovizna, había un gato negro de ojos amarillos intensos, casi brillantes. Había algo en el que molestaba a Marcos, no era un gato cualquiera. Su mirada transmitía algo más allá de la comprensión, una conciencia que parecía mucho más allá de la de un simple animal callejero. Marcos vaciló. Nunca tuvo gatos, pero algo dentro de él le decía que este encuentro no fue casual. El animal no parecía asustado, ni siquiera asustado. Al contrario, sus ojos estaban fijos en Marcos como si ya lo conociera. «¿Estás perdido?» «¿Ah?» murmuró, inclinándose. Cuando extendió la mano, el gato no se inmutó. Se acercó lentamente y frotó su delgado cuerpo contra él, emitiendo un ronroneo bajo, casi hipnótico. Era como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sin pensarlo mucho, Marcos cogió al gato y lo llevó a su casa. No podía explicar por qué, pero sentí que necesitaba hacerlo. Como si algo más grande estuviera en movimiento, como si no tuviera otra opción. El primer día en el nuevo hogar, el gato se comportó de manera inusual. No exploraba el entorno como lo haría un gato típico. En cambio, caminó lentamente por las habitaciones, como si ya conociera cada rincón. Cuando llegó a la habitación de Marcos, saltó a la cama y se quedó allí mirando. Marcos decidió llamarlo Negro. El nombre parecía apropiado por el pelaje negro como la noche y los ojos amarillos que parecían brillar en la oscuridad. Esa noche, una inquietante pesadilla lo despertó. Soñó que estaba atrapado en un callejón oscuro, rodeado de sombras sin rostro. En medio de ellos, un gato negro observaba todo desde lejos. De repente, las sombras se acercaron a él y sintió un frío cortante recorrer su cuerpo. Cuando despertó, la habitación estaba completamente en silencio, pero Noir estaba sentado a su lado, mirándolo sin pestañear. La sensación era extraña. El gato no se comportó como un animal común y corriente. Parecía estar siempre atento, siempre observando, como si estudiara a Marcos. Con el paso de los días comenzaron a suceder pequeñas coincidencias. Noir parecía predecir los momentos exactos en los que algo malo sucedería. Cuando Marcos dejó una taza de café en el borde de la mesa, a punto de caer, Noir la miró directamente antes de que se volcara. Cuando estuvo a punto de entrar al baño, el gato ya estaba parado en la puerta, como si supiera lo que estaba a punto de pasar. Y luego vino la primera visión. Una noche, mientras miraba televisión, Marcos notó a Noir tirado en la alfombra, inmovilizado, con los ojos fijos en la pantalla apagada. Su propio reflejo apareció allí, pero junto a su imagen, lentamente se formó una figura oscura. Parpadeó y la escena desapareció, dejando solo la pantalla negra. «Esto me está volviendo paranoico», murmuró para sí mismo. Decidió que necesitaba dormir. Pero esa noche sucedió algo diferente. Volvió a soñar, pero esta vez la escena parecía más real que cualquier sueño que hubiera tenido jamás. Vio a Noir parado en medio de una calle, mirando algo en el horizonte. Un coche venía a gran velocidad y sus faros iluminaban los ojos del gato. En el último momento, antes del impacto, Marcos vio claramente la escena. El gato fue atropellado, su cuerpo giró en el aire antes de caer al asfalto. Pero sucedió algo extraño. Mientras su cuerpo inerte yacía en el suelo, sus ojos aún brillaban, vivos. Y entonces, una sombra negra emergió del cuerpo inmóvil y se alejó arrastrándose, desapareciendo en la oscuridad. Marcos se despertó sudando. Su corazón acelerado latía contra su pecho. Miró a su alrededor y allí estaba Noir, sentado a los pies de la cama, observando. Lo que más le asustó fue darse cuenta de que, por una fracción de segundo,
los ojos del gato reflejaban el brillo de un faro inexistente. Durante los días siguientes, Marcos se sintió cada vez más inquieto. Noir lo seguía a todas partes, siempre mirándolo intensamente. Y entonces las coincidencias empezaron a intensificarse. Un día, mientras sacaba un libro viejo del estante, un recorte de periódico cayó al suelo. Era una vieja noticia sobre un gato negro atropellado en una carretera cercana. La imagen adjunta al artículo era inquietantemente familiar. El gato de la foto parecía idéntico a Noir. Su corazón se aceleró. ¿Fue esto una coincidencia? ¿Cómo podría ser? ¿No era Noir solo un gato callejero que había encontrado por casualidad? Pero entonces surgió un recuerdo. Un recuerdo tan antiguo que parecía provenir de otra vida. Había visto ese gato antes. Cuando era niño, visitaba la casa de su abuela, y un gato negro muy similar a Noir solía rondar por la propiedad. Un día escuché que habían atropellado al gato en el camino. Recordaba vagamente a su abuelo comentando que aquel gato parecía vivir siglos. Y ahora, años después, un gato idéntico se volvió a cruzar en su camino. Esa noche Marcos tomó una decisión. Necesitaba saber más sobre Noir. Sacó su teléfono celular y tomó una foto del gato para buscar imágenes similares en Internet. Cuando la búsqueda arrojó resultados, se le heló la sangre. Había varias imágenes de gatos negros idénticos a Noir, todas asociadas con historias de misterio. Algunos han sido mencionados como gatos inmortales que han aparecido en diferentes lugares a lo largo de las décadas, siempre asociados a tragedias. Noir no era solo un gato común y corriente. Había vivido antes. Y, más inquietante que eso, Marcos empezó a preguntarse, ¿por qué Noir lo había elegido? Quizás Noir no estaba simplemente viviendo su novena vida. Tal vez estaba buscando una manera de asegurarse de que nunca terminara. Los días pasaron y la sensación de que Noir era más que un gato común y corriente no hacía más que crecer. Marcos intentó convencerse de que todo era solo una coincidencia, pero el malestar persistía. La mirada intensa del gato, los extraños acontecimientos que suceden a su alrededor, y, sobre todo, esa inquietante impresión de déjà vu. Hasta que, una noche, la verdad empezó a revelarse. Marcos dormía profundamente cuando comenzó la pesadilla. A diferencia de los demás, este parecía más real. Se encontró en una casa antigua, iluminada solo por velas parpadeantes. El aire estaba pesado, cargado de algo indescriptible. En medio de la habitación, Noir estaba sentado, sus ojos brillaban como antorchas doradas. De repente, la escena cambió. La casa desapareció y Marcos se encontró en un callejón oscuro, igual que en su primera pesadilla. Solo que ahora todo parecía más vívido. El suelo estaba húmedo, el olor a óxido y humedad llenaba el aire. Al final del callejón, un hombre avanzaba con algo en las manos, un cuchillo. En medio del callejón, un gato negro maulló desesperadamente. Negro. El hombre levantó la espada y, de un brutal golpe, la descargó sobre el animal. El grito del gato se mezcló con el sonido penetrante del metal desgarrando la carne. Marcos quiso correr para detenerlo, pero tenía los pies pegados al suelo. Observó, horrorizado, cómo el cuerpo del gato temblaba convulsivamente y la sangre goteaba sobre el suelo. Entonces sucedió algo imposible. Desde las sombras del callejón, una silueta negra comenzó a surgir del cuerpo del gato. Era una presencia sin rostro, sin forma definida, como si fuera solo oscuridad líquida. La figura flotó por un momento, y luego se sumergió en el cuerpo del gato, que volvió a abrir los ojos. Gritó el hombre, dando un paso atrás, pero Noir ya estaba de pie. Y entonces, todo se volvió oscuro. Marcos se despertó con un grito atascado en la garganta. Su corazón latía fuera de control y un sudor frío le corría por la frente. Noir estaba allí, sentada en el alféizar de la ventana, mirándolo. Esta vez, Marcos no pudo ignorar lo que sentía. Sabía que ese sueño no era solo un sueño. Fue un recuerdo. No el tuyo, sino el de Noir. Había muerto allí, en ese callejón. Pero, ¿cómo era allí ahora? En los días siguientes las pesadillas continuaron. Y cada uno de ellos reveló una parte del pasado de Noir. Ahogó, en uno de los sueños, Noir fue arrojado a un río, dentro de una bolsa cerrada.
Marcos sintió la desesperación del gato luchando por escapar, el agua invadiendo sus pulmones, hasta que todo se oscureció. Pero nuevamente, una sombra surgió del cuerpo inerte y escapó. Envenenamiento. Noir fue alimentado con algo que lo hizo retorcerse de dolor. Su cuerpo se puso rígido, sus ojos vidriosos. Pero al igual que antes, la misma sombra abandonó el cuerpo sin vida y encontró uno nuevo. Atropellar. Marcos reconoció esta escena de inmediato. Era lo mismo que el primer sueño. Noir se detuvo en medio de la carretera, los faros iluminaban sus ojos ante el brutal impacto. Pero, como siempre, algo se escapó del cuerpo. Sacrificio ritual, eso fue lo peor. Marcos vio a personas encapuchadas sosteniendo a Noir sobre un altar de piedra. Murmuraron palabras en un idioma antiguo antes de clavar una daga en el corazón del gato. Pero la sombra, como en todas las demás muertes, simplemente abandonó el cuerpo y se fue. 5 muertes. Pero hubo 8 antes de eso. Marcos empezó a entender. Noir no era solo un gato superviviente. Él era algo que realmente no murió. Su cuerpo podría ser destruido, pero algo dentro de él no se fue. Él renació. Y ahora estaba en su última vida. Desde el momento en que Marcos aceptó la verdad, todo cambió. Noir comenzó a actuar aún más raro. Empezó a evitar las ventanas abiertas, como si supiera que una caída podría ser fatal. Si Marcos encendía la estufa, Noir saldría de la cocina inmediatamente. Cualquier espada, cualquier lugar alto, cualquier calle transitada, todo parecía causar al gato una silenciosa incomodidad. Marcos se dio cuenta, Noir sabía que esta era su última vida. Y haría cualquier cosa para preservarlo. Pero entonces, Marcos tuvo un pensamiento aún más inquietante. ¿Qué pasaría si Noir no estuviera simplemente tratando de protegerse a sí mismo? ¿Y si estuviera buscando una manera de mantenerse con vida, cueste lo que cueste? Esa noche, Marcos se sentó frente a Noir y le devolvió la mirada. Ya has muerto 8 veces, ¿no? Noir simplemente parpadeó lentamente. Pero en realidad nunca moriste. Siempre, volvía. El silencio en la habitación se hizo pesado. Entonces Noir hizo algo que Marcos nunca había visto antes. Abrió la boca, como si fuera a maullar, pero no salió ningún sonido. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si Noir estuviera tratando de decir algo. Fue entonces cuando recordó todas las veces que casi había tenido un accidente desde que llegó Noir. La taza que casi se cae, la caída en el vallo que simplemente no ocurrió porque Noir estaba en el camino, el auto que se detuvo en el último momento cuando Marcos cruzaba la calle sin mirar. ¿Eso es todo? ¿No fueron coincidencias? ¿Qué pasaría si Noir estuviera tratando de asegurarse de que Marcos seguir con vida a cualquier precio? Porque si él murió primero, tal vez Noir tenía un nuevo cuerpo que habitar. Un gato que no quería morir. Y un dueño que podría ser el próximo. Marcos sintió que el pánico crecía en su interior. Noir no era solo un gato inmortal. Él era algo viejo, algo que se negó a desaparecer. Y ahora estaba atrapado en su 9ª vida. La única pregunta era, ¿cuánto tiempo pasó Marcos antes de que Noir encontrara una manera de seguir viviendo? Marcos nunca fue un hombre supersticioso. Antes de que Noir entrara en su vida, veía el mundo de forma racional. Pero ahora, todo lo que creía saber se estaba desmoronando ante sus ojos. Negro no era un gato cualquiera. Ya había muerto 8 veces y siempre regresaba de alguna forma. Pero ahora estaba en la 9ª vida. Y algo en el fondo de la mente de Marcos gritó que Noir no quise dejarla escapar tan fácilmente. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio opresivo. Noir parecía incluso más atento que antes, siempre observando cada movimiento de Marcos. Su comportamiento cambió sutilmente, antes se acurrucaba en el regazo de su dueño, ahora mantenía cierta distancia, como si estuviera estudiando a Marcos, analizando algo que solo él entendía. Y entonces comenzaron los accidentes. Al principio, Marcos intentó convencerse a sí mismo de que se trataba simplemente de acontecimientos aleatorios. Pero fue difícil ignorar cuando sucedieron. Siempre cerca de Noir. Primero, fue la barandilla de la escalera. Nunca antes había tenido problemas con eso, pero una mañana, mientras corría escaleras abajo, se le resbaló el pie. Sintió que su cuerpo perdía el equilibrio, y por un segundo estuvo seguro de que iba a caer de cabeza,
hasta que Noir saltó frente a ti. El impacto le hizo aguantar por instinto, logrando agarrarse a la barandilla antes de caer. No molo. No reaccionó como lo haría un gato normal cuando lo golpean accidentalmente. Él solo se quedó quieto, mirando a Marcos. Luego fue la hoja del cuchillo. Mientras preparaba la cena, el cuchillo que estaba en el fregadero cayó de la nada, raspando su brazo y haciéndole un corte superficial. Marcos maldijo, asustado. Pero cuando miró hacia atrás, vio a Noir sentado allí, observando en silencio. Sus ojos dorados no mostraron sorpresa. Justo, espera. Lo peor sucedió esa noche. Marcos estaba agotado. La tensión de los últimos días lo consumía y, a pesar de la adrenalina constante, su cuerpo necesitaba descanso. Se despertó en mitad de la noche con una sensación extraña. Un peso en tu pecho. Su habitación estaba a oscuras, pero por la ventana salía un tenue resplandor. Cuando sus ojos se acostumbraron, se dio cuenta. Negro estaba sobre él, acostado directamente sobre tu pecho. Tenía los ojos abiertos. Observando. Marcos intentó moverse, pero sentía el cuerpo pesado, paralizado. La presión en su pecho aumentaba, como si Noir se volviera cada vez más denso, succionando algo de él. Y entonces lo vio. Por un instante, Noir ya no parecía un gato. Su forma seguía siendo la de un felino, pero su sombra proyectada en la pared era, distorsionado. Algo más alto. Algo con brazos largos y dedos delgados. Algo que no debería estar ahí. El pánico subió a la garganta de Marcos. Con un esfuerzo sobrehumano, logró mover su mano y empujó a Noir hacia un lado. El gato cayó al suelo con un maullido agudo. Un sonido que no parecía del todo animal. La presión en mi pecho desapareció. Marcos se levantó jadeando y sudando frío. Noir estaba en el suelo, parándose nuevamente. Su mirada era diferente. Ya no tenía la apariencia dócil que tenía cuando lo encontraron en la calle. Ni siquiera había una expresión animal. Solo había un brillo calculador. Frío. Y luego, negro. Sonrió. No una sonrisa humana, sino algo en la forma en que sus bigotes se movieron, en la forma en que entrecerró los ojos, algo dentro de Marcos. Yo sabía que tenía razón. Negro no quería morir. Y él haría cualquier cosa para asegurar su supervivencia. En los días siguientes, Marcos ya no pudo ignorar la verdad. Comenzó a investigar leyendas antiguas sobre los gatos y sus 9 vidas. Lo que encontró lo aterrorizó. Las civilizaciones antiguas creían que algunos gatos no solo reencarnado, pero tomó vidas humanas para prolongar la suya. Dijeron que ciertas criaturas felinas absorbió la energía vital de sus dueños para evitar su muerte definitiva. Negro ya estaba en mi última vida. Si muriera ahora, sería el final. La única manera de continuar, estaría cambiando de lugar con alguien. Intercambiar lugares con Marcos. Esa noche, Marcos tomó una decisión, ya no podía mantener a Noir en su casa. Pero, ¿cómo deshacerse de algo que no quiero irme? Cuando levantó a Noir para llevarlo afuera, el gato lo agarró con sus garras hasta su camisa, soltando un maullido ronco, como ningún otro que hubiera escuchado. Era casi humano. Marcos arrojó al gato al suelo con el corazón acelerado. Noir cayó de pie, inmóvil. Sus ojos brillaron en la oscuridad. Y entonces, las luces parpadearon. El sonido de algo raspando el suelo resonó por toda la habitación. Marcos retrocedió lentamente, sintiendo un miedo primario apoderarse de su cuerpo. Negro no se iría tan fácilmente. Él solo le quedaba una vida. Y ahora, el yo quería el de Marcos. El apartamento quedó sumido en un silencio absoluto. Marcos sintió un sudor frío corriendo por su nuca mientras observaba a Noir, quien todavía estaba de pie en medio de la habitación, con sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. El gato no se movió, no parpadeó. Él simplemente miró. Marcos sintió un peso invisible sobre sus hombros. Desde que trajo a Noir a casa, su vida se ha convertido en una espiral de miedo y paranoia. Ahora sabía la verdad. Ya no había lugar para dudas ni excusas racionales. Noir no era solo un gato. Él era algo más. Algo que rechazaba la muerte. Algo que estaba esperando el momento adecuado para actuar. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos.
Cada célula de su cuerpo gritaba que huyera, pero ¿correr hacia dónde? Noir siempre estuvo ahí. Siempre mirando. Pensó en abrir la puerta y simplemente echarla, pero en el fondo sabía que eso no funcionaría. Noir siempre encontraría una manera de regresar. El gato dio un paso adelante. Fue sutil, casi imperceptible, pero Marcos lo notó. Instintivamente retrocedió, las plantas de sus pies sudando contra el frío suelo. Noir dio otro paso. El pecho de Marcos subía y bajaba demasiado rápido y el aire se volvía pesado en sus pulmones. Algo fue diferente esa noche. Había algo en los ojos de Noir que nunca antes había estado allí. Fue entonces cuando Marcos lo sintió. Una presencia. No era solo Noir quien estaba allí con él. La habitación parecía ocupada, densa, como si algo invisible se arrastrara entre las sombras. La lámpara parpadeó 2 veces y se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Marcos intentó tragar saliva, pero tenía la garganta bloqueada. No podía ver nada más, solo los 2 puntos brillantes que eran los ojos de Noir. Y entonces, el aire a su alrededor se enfrió. Era un frío diferente, no del tipo que se siente en una noche helada, sino algo que venía de dentro, un frío que parecía arrastrarse por el estómago y subir por la espalda. Se le erizó la piel por todas partes. Una presencia invisible estaba allí, a su lado. No lo vio, pero lo sintió. Algo lo estaba mirando, algo más que el gato. Sus instintos le pidieron a gritos que encendiera la luz del celular. Con manos temblorosas, metió la mano en el bolsillo y sacó el dispositivo. La pantalla se iluminó, proyectando un pálido resplandor sobre la habitación. Por un momento, nada pareció ir mal. Solo Noir, parado en medio de la habitación. Pero entonces notó la sombra. La sombra de Noir proyectada en la pared no coincidía con su cuerpo. No era la silueta de un gato. Era algo más grande, algo esbelto, alargado, con brazos largos y dedos delgados. Y no se trataba simplemente de quedarse quieto. La sombra emocionado, separándose lentamente del cuerpo de Noir, como si estuviera tomando su propia forma. El miedo de Marcos se convirtió en puro pánico. Tropezó hacia atrás, casi cayendo. Noir no se movió, pero su sombra dio un paso adelante. Fue en ese momento que Marcos se dio cuenta de la verdad. No era solo Noir quien intentaba sobrevivir. Era aquel dentro de él. La sombra. La entidad que ocupó su cuerpo cada vez que moría. Y ahora que él estaba en su 9ª vida, ella necesitaba un nuevo anfitrión. Marcos se giró para correr, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, sintió algo presionando contra su pecho, un peso invisible que lo arrojó contra el suelo. La pantalla de su teléfono celular se alejó, dejándolo en la oscuridad. Marcos intentó gritar, pero el aire se negaba a salir de sus pulmones. La sombra ahora estaba sobre él, sus extremidades moviéndose como tentáculos hechos de pura oscuridad. Y entonces, Noir se acercó. El gato trepó lentamente a su pecho, con sus afiladas garras presionando su piel. El profundo ronroneo llenó la habitación, pero no fue reconfortante. Era algo profundo, vibrante, casi hipnótico. Marcos sintió que su conciencia flaqueaba, como si lo estuvieran alejando de su propio cuerpo. Pensamientos que no eran suyos comenzaron a formarse en su mente. Imágenes de tiempos antiguos, de lugares en los que nunca había estado, de muertes que nunca había experimentado. Vio el callejón donde apuñalaron a Noir y sintió la hoja cortando su piel. Vio agua oscura llenando sus pulmones mientras se ahogaba. Sintió el impacto del auto rompiéndole los huesos. Experimentó cada muerte una por una. Y entonces sintió que algo se aflojaba en su interior. Era como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo, succionada por el ronroneo de Noir, por las afiladas garras presionando su pecho. Intentó resistirse, intentó luchar contra la oscuridad que lo arrastraba hacia adentro, pero estaba demasiado débil. Su cuerpo temblaba, sus ojos pesaban y el mundo que lo rodeaba se volvía cada vez más borroso. Noir bajó la cara hasta que estuvo a solo unos centímetros de la suya. Sus ojos dorados eran como 2 rendijas brillantes en la oscuridad. Y luego, él susurró. No fue un maullido. Fue algo más. Algo humano, pero al mismo tiempo equivocado. Un sonido ronco,
como proveniente de una garganta que no debería producir palabras. «Es tu turno». La conciencia de Marcos crujió como un cristal roto. Lo último que vio fue a Noir parpadeando lentamente, sus ojos dorados brillando como lunas gemelas. Entonces todo se volvió oscuro. La oscuridad era absoluta. Marcos no sabía si estaba durmiendo, soñando o si ya había ido a algún lugar más allá del entendimiento humano. Su mente flotaba en un vacío silencioso, informe, atemporal. Hasta que, de repente, algo cambió. Una sensación helada recorrió su piel, como si sombras líquidas se enrollaran alrededor de su cuerpo. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Intentó abrir los ojos, pero no pudo. Y entonces llegó el dolor. No dolor físico, sino algo más profundo. Como si su propia identidad estuviera siendo destrozada, arrebatada. Sintió que su conciencia se fragmentaba, pedazos de sí mismo se le escapaban, como si lo estuvieran drenando de adentro hacia afuera. Y en medio de todo, sintió otra presencia. Algo dentro de él se movió. Algo que no fue él. De repente, el vacío a su alrededor se disipó. Él estaba de regreso. Pero algo andaba mal. Los alrededores parecían distorsionados, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. Sus percepciones eran diferentes. El mundo que lo rodeaba parecía más grande, o él parecía más pequeño. Fue entonces cuando se dio cuenta. Ya no estaba en su cuerpo. El sonido de pasos resonó por todo el apartamento. Marcos vio su propio cuerpo levantarse del suelo, lentamente, como si se estuviera adaptando a algo nuevo. Sus ojos, esos mismos ojos que siempre veía en el espejo, ahora pertenecían a otra cosa. Su propio reflejo se volvió hacia el espejo de la sala, observándose a sí mismo con calculadora curiosidad. Entonces, una sonrisa se formó lentamente en sus labios. Negro. O mejor dicho, lo que una vez fue negro. La entidad que ocupaba al gato ahora se había hecho cargo tu cuerpo. Un horror absoluto llenó la mente de Marcos mientras intentaba gritar, pero no salía ningún sonido. Ya no tenía voz. Él ya no tenía cuerpo humano. Intentó correr, pero sus patas, se movieron instintivamente. Miró hacia abajo y vio su nueva forma. Pelo negro. Garras afiladas. Una cola larga y delgada. Estaba dentro del cuerpo de negro. El pánico se apoderó de cada fibra de su ser. Intentó desesperadamente moverse, huir, pero su propio cuerpo humano, su verdadero cuerpo, que ahora era otra cosa, ella lentamente bajó hasta quedar frente a él. ¿Lo entiendes ahora? La voz que salió de su boca era tranquila, pacífica, pero llena de algo que hacía que cada vello de su nuevo cuerpo se erizara. Marcos intentó gritar de nuevo. Intentó pelear. Pero no hubo escapatoria. La entidad que una vez ocupó Noir ahora era sí mismo. ¿Y él? Era solo un gato. Atrapado en la última vida que le quedaba. Si has llegado hasta aquí, cuéntame, ¿y si Noir todavía estuviera por aquí? ¿Y si, de hecho, nunca hubiera sido solo un gato? ¿Tu gato te observa mientras duermes, esperando el momento adecuado? Si te gustó esta historia y quieres más cuentos de miedo como este, no olvides darle me gusta, comentar debajo lo que piensas y suscribirte al canal. Para que no te pierdas los próximos vídeos. Y antes de irte a dormir hoy, mira a tu gato a los ojos. ¿Estás seguro de que siempre fue solo un gato? Hasta la próxima, si Noir lo permite.